Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una semana más. Hoy voy a empezar directamente. Hoy vamos a hacer un sketch urbano exclusivamente con lápices acuarelables, mis lápices acuarelables que ya conocéis porque ya os he hecho algún vídeo que os pongo un link aquí por si queréis consultarlo, donde os explico un poco cómo funcionan, y utilizaremos también un pincel y agua, nada más. De todas maneras, ya sabéis que como siempre en la descripción del vídeo os dejaré un listado con todos los materiales que hemos utilizado en esta práctica. Así que vamos a empezar a retirar el material. Bueno, y lo que haré en primer lugar es colocaros aquí la imagen de referencia en la esquina esta izquierda de aquí, y empezaremos a dibujar ya la escena que tenemos delante de nosotros. Iremos aplicando pigmento sobre el papel y cuando tengamos todo el dibujo más o menos planteado y el pigmento ya colocado encima de la imagen, en algunas zonas iremos aplicando agua para activar estos pigmentos y veréis cómo los colores cogen viveza y brillo. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, voy aplicando pigmentos sobre el dibujo que luego iremos aplicando ya sobre la marcha.
Vale, ya una vez que tendríamos más o menos ya definido el dibujo con su perspectiva, la calle y tal, pues ahora lo que haríamos es empezar a aplicar agua para que veáis cómo el color se va activando y le damos vida a nuestro sketch urbano. ¿Vale? Bueno, de momento ahora vamos a apartar el material, los lápices. De momento no los voy a usar más, igual los uso al final para dar algún retoque una vez que haya aplicado el agua. Y ahora vamos a aplicar el agua. Bueno, y vamos aplicando un poco de agua para que los pigmentos se vayan mezclando entre ellos. Bueno, como puedes ver, vamos activando un poco los pigmentos. ¿Veis cómo aquí he mezclado pigmentos para darle otras tonalidades? Bueno, en último lugar voy a hacer esta señal de tráfico porque es un elemento muy característico de esta imagen, ¿no? De esta imagen urbana. Voy a dejar que se seque un poco el azul, dejaremos que se seque y luego iremos a por el negro. Bueno, ahora lo dejamos secar un rato y lo que vamos a hacer es intensificar, bueno, acabar algunas zonas como la señal de tráfico o el cielo y luego ya pues digamos que haríamos los últimos retoques insistiendo, incluso poniendo más pigmento con más lápiz y aplicando más agua. Vamos a activar un poco el cielo aquí. Vale, ahora lo que haría es dejarlo secar un poco más aún y luego ya insistiremos aplicando más colores y más agua para intensificar algunas zonas que nos interese, algunas sombras, algunas zonas más oscuras y bueno, quizás darle un poco más de intensidad al cielo. Bueno, ya veremos sobre la marcha. Bueno, voy a traer los lápices otra vez aquí.
y vamos a ir intensificando algunas sombras, algunas zonas que nos interesa pues sombrear un poco más, ¿vale? En este caso pues serían, por ejemplo, las ventanas. Hay unas zonas donde, bueno, me interesa pues aplicar un poco más de color, intensificar, exagerar un poco los colores, tampoco está mal, es decir, vamos a insistir un poco en la señal, me gustaría que quedase un poco más intensa, porque bueno, es una parte muy importante de la ilustración, del sketch. Vamos, este es un elemento característico que bueno, me interesaría destacar un poco más, por lo que voy a aplicar más pigmento directamente. Y en la señal también haré lo mismo. A ver si me puedo hacer más intenso. Vamos a jugar a darle un poco más de intensidad a todos los edificios. En este caso pues me interesa resaltar algunos colores. Aquí evidentemente he forzado un poco el azul, porque este azul en realidad pues no es así. Bueno, pues ahora voy intensificando sobre todo el color de la señal porque me interesa, porque es un elemento muy característico de la ciudad, ¿no? De un sketch urbano.
Y ahora me gustaría, a ver, mandar un poco el color de esta señal, le añadiría un poco de carmín aquí, para que no sea tan llamativa. Bueno, y ahora aplicaríamos un poco la firma y ya lo dejaríamos como acabado. Bueno, pues este es el resultado final. Ya habéis visto que con unos simples lápices acuarelables, un pincel y agua ya tenemos más que suficiente para reproducir no solo un paisaje como he hecho en algún vídeo anterior, sino también una escena urbana, una escena cotidiana de una calle, un edificio, lo que queráis. Con este poco material que podéis llevar encima para salir a la calle o para trabajar en vuestro estudio, ya veis que las posibilidades son muchas. El proceso es muy sencillo, lo habéis visto, hacemos el dibujo, aplicamos pigmento, casi no hay dibujo previo y luego pues aplicamos agua, que es cuando se produce la magia y se intensifican los colores, el pigmento se activa, incluso se puede mezclar entre ellos los colores cuando el papel aún está húmedo. Podemos dejar secar y luego insistir para intensificar algunos colores, algunas sombras, hacer algún perfil de última hora y seguir aplicando agua. Bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, compartidlo, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y recordaros que ya está activa la posibilidad de haceros miembros del canal, que por una cantidad mínima, una cantidad económica mínima, ayudáis al sustento del canal y podéis disfrutar de algunas ventajas exclusivas para los que sois miembros. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.